Muchas gracias, Alejandro. El propósito de esta presentación es demostrar que uno de los gestos que define el cine contemporáneo es el renacimiento de cierto tipo de cine que confía en el poder ontológico de la realidad y que tiene a esta como epicentro de todo su proceso creativo. Un tipo de cine practicado por cineastas que no solo creen que la realidad les pueda sorprender, sino que además confían en la capacidad expresiva del medio cinematográfico para construir un texto fílmico donde el mundo real puede ser no solo atrapado objetivamente, sino también representado desde la subjetividad, sin que la impresión de realidad se desvanezca en la pantalla. Para llevar a cabo este propósito, nos serviremos de análisis de dos películas contemporáneas, por un lado En construcción, dirigida por José Luis Green en 2001, y por otro lado La leyenda del tiempo, dirigida por Isaac Lacuesta en el 2006. Sin la menor duda, la observación paciente de la realidad es uno de los principales baluartes de este tipo de propuestas fílmicas. En su afán por desvelar la verdad que se oculta por debajo de esa capa superficial que impide que ésta sea aprendida a simple vista. Por consiguiente, para lograr que lo auténtico surja delante de la cámara es necesario pasar mucho tiempo observando la realidad, esperando que la magia de un momento inesperado surja de forma imprevista. Ese tiempo que muchas veces no se tiene por las condiciones de producción que se imponen en rodajes de corte más industrial. Ese tiempo que es reclamado por ciertos cineastas y que difícilmente se le es concedido. Ese tiempo que se convierte en lo más valioso por su escasez. Como el propio Green nos lo hace entender con sus palabras, cito a Green: el verdadero lujo no son los focos ni las grúas, sino el poder pensar durante el rodaje. No hay tiempo para pensar. Probablemente Chaplin fue el mejor porque tenía tiempo para pensar durante los rodajes. Ese tiempo que también es requerido por Víctor Erice y que de forma magnífica él sabe ejemplificar en su film El sol del membrillo, retratando el tiempo del pintor. En su caso, el de Antonio López, que pasa horas y horas delante de un membrillero observándolo para lograr de esta forma y no de otra forma posible plasmar en el lienzo su naturaleza. La cámara sustituye el lugar del caballete, una cámara que deja de ser transparente para ocupar el espacio profílmico, haciendo autoconsciente el propio mecanismo fílmico y así de esta forma reclamar para sí el tiempo que el pintor dispone para retratar la realidad. Una cámara que pasa horas y horas filmando el fruto caído del membrillero, logrando retratar el paso del tiempo, retratando aquello que es caduco, aquello que es efímero, aquello que está a punto de desaparecer. Y precisamente ese fue uno de los motivos que animaron a Guérin a filmar la transformación que con el cambio del siglo el barrio del Raval estaba sufriendo. Mientras que Guérin quiso embalsamar lo perecedero para que esto perdurase en el tiempo, la Cuesta se trasladó a la isla de San Fernando para capturar con su cámara las huellas, los ecos que 13 años después de la muerte de Camarón todavía perduraban en las calles y en las esquinas de la isla que lo vio nacer. Tanto en un caso como en el otro, la espera paciente fue la única vía que ambos directores tuvieron para captar lo más auténtico de ambas realidades, porque como dice el propio Erice, hay ciertas cosas que la realidad no te entrega si no sabes esperar. Si Víctor Erice se hace eco del método del trabajo de un pintor realista para reclamar para él, el cineasta, el tiempo que el pintor tiene para plasmar su obra, José Luis Guérin también lo hará en su película Tren de sombras, pero en su caso, y a diferencia del anterior, a través de un alter ego, el cineasta amateur Gerard Fleury, quien espera paciente como si se tratase, siguiendo las palabras del propio Green, de un pescador con su caña, la llegada de la luz adecuada que permita atrapar el semblante más bello de la realidad. Ahora bien, ese pescador cineasta que llegado ese momento coge su barca en búsqueda de ese pequeño milagro, ya nunca regresará, desaparecerá en circunstancias inexplicables, convirtiéndose en mito, al igual que también parece decirnos a gritos el propio Green le pasará o le está pasando a ese tipo de cine que ha escrito con mayúsculas su historia y que tras más de un siglo de vida se está desvaneciendo con la llegada del nuevo siglo. Tras esta ración de ensoñación, la cámara vuelve a la realidad para finalizar su periplo. Esta es filmada pacientemente sin interrumpir el flujo natural de sus acontecimientos, plano fijo, toma larga y gesto innegable de una cierta contemporaneidad cinematográfica que sin la menor duda nos devuelve de nuevo al nacimiento del cine cuando los hermanos Lumière filmaban con sus cámaras las calles de París y que por otra parte resucita las teorías del teórico francés André Bazin. Plano que tiene su contraplano en la siguiente película de Guérin, En construcción, donde unos ojos pintados en un muro observan sin pestañear la realidad que tienen delante de ellos. Mirada paciente que se pueda atribuir a la de Guérin y a la de su equipo que durante 3 años estuvieron documentando la transformación de un barrio que, como reza el rótulo de la película, muere con la clausura del siglo que lo vio nacer.
y lo hace a golpes de una excavadora, que sin piedad se encarga de convertir la historia del barrio en escombros. Excavadora que puede ser interpretada como metáfora de la maquinaria pesada de la industria cinematográfica, causante de la muerte de un tipo de cine que, como hemos dicho anteriormente, parece esfumarse con el cambio de siglo. Como se acaba de ver, la convivencia con la realidad es clave en este tipo de propuestas. Jean Rouge ya lo defendió desde el inicio de su carrera cuando afirmó que la única forma de aprender la realidad es formar parte de ella. Y, por supuesto, antes que él ya lo hizo Flaherty. Este tardó 3 años en filmar su primera película, Nanook el Esquimal, el mismo tiempo que, como hemos visto, necesitó Guérin para plasmar en construcción, el tiempo que él mismo ha definido como la unidad de trabajo de Flaherty. Es decir, ese tiempo donde primero se convive con la realidad y luego se filma. Por otra parte, otra de las características que definen ese tipo de producciones es el hecho de que son construidas haciendo uso de recursos y estrategias formales procedentes tanto del género del documental como de la ficción, haciendo que esta distinción, tan vieja como el propio medio, en su caso carezca de sentido. Este tipo de propuestas híbridas ya han sido fruto de reflexiones teóricas llevadas a cabo, entre otros, a nivel internacional por el Salzer y Hagener en su reciente libro titulado Film Theory: An Introduction Through the Senses, donde defienden que hay un tipo de cine que es el resultado de la mezcla entre las dos tendencias que han protagonizado la historia del cine. Por un lado, la defendida por las teorías realistas y, por otro lado, la defendida por las teorías formalistas o constructivistas. Para el Salzer y Hagener, el primero es el cine como ventana, cinema as window, mientras que el segundo es el cine como marco, cinema as frame. Dialéctica que ya fue preconfigurada de alguna forma por Erwin Panofsky, citado por Ángel Quintana en su libro Fábulas de lo visible, el cine como creador de realidades. A nuestro entender, los films objeto de nuestro interés participan de la encrucijada planteada por Panofsky, ya que, y como muy bien apunta Quintana, son films que lidian por encontrar, cito a Quintana, un equilibrio entre la reproducción fílmica y los procesos retóricos de construcción de la realidad característicos de la ficción. Por un lado, se trata de films que son fruto de la mezcla entre la realidad y la ficción, haciéndose explícita esta combinación en el interior de los dos films que nos competen. Así, con respecto a los materiales procedentes de la realidad, tanto en construcción como en la leyenda, comienzan su andadura haciendo uso de material de archivo. En el primero, se trata de imágenes en blanco y negro de finales de la década de los 50 y principios de los 60 que documentan la vida del Raval, mientras que en el segundo se tratan de imágenes en color, ya procedentes en este caso del medio televisivo, que se hacen eco de la figura de Camarón. Ambas secuencias de imágenes son toda una declaración de principios que ambos cineastas deciden hacer al inicio de sus respectivas películas, queriendo dar a entender al espectador que las imágenes que a continuación van a ver son reales. Por tanto, cierta necesidad de avalar la naturaleza de estas imágenes es otra de las características que definen este tipo de producciones. Así, Guérin, tras las imágenes de archivo, advertirá al espectador de lo siguiente: cosas vistas y oídas durante la construcción de un inmueble en el Chino. Por el contrario, y tras la primera parte en la que se cuenta la historia de Israel, la Cuesta parece tener la necesidad de decirle al espectador todo lo contrario, es decir, que todo lo que está viendo no solo es fruto de la realidad, sino también de la ficción, como lo es, aunque basada en la realidad, la historia de Makiko, una joven enfermera japonesa que decide viajar a San Fernando con la intención de aprender a cantar como camarón de la isla. En Carnavales, Makiko se encuentra con Yoji, un ex marinero también japonés que vive y trabaja de cocinero en San Fernando. Esta mezcolanza entre ficción, la subtrama protagonizada por Makiko y Yoji, y realidad, la protagonizada por las chirigotas y sus devotos oyentes, es anticipada al inicio de la secuencia. Esta secuencia comienza su andadura con la voz over de Makiko, que nos desvela una serie de falsas realidades. Un cocinero chino que tampoco era chino, sino japonés, y que en realidad tampoco era cocinero, sino marinero. Mientras tanto, la banda de la imagen nos muestra cómo la mirada insistente de Johnny tiene su éxito. Este parece haber reconocido entre la gente a Makiko, por lo que decide seguirla. No se trata de Makiko, sino de una mujer con el pelo negro largo que, desde el punto de vista de Yoji, que la ve desde detrás, podría parecer ella, pero que desde el punto de vista del espectador que la ve de frente, claramente no lo es. Mientras la supuesta Makiko se pierde entre la gente, el siguiente plano nos muestra a Yoji mirando de nuevo hacia el fuera del campo. Su insistencia vuelve a tener su fruto y en el obligado contraplano aparece otra vez esa mujer, el mismo color de pelo y la misma chaqueta. Llegado a este punto, la narración le formula al espectador la siguiente pregunta: ¿en qué momento Yoji descubrirá su equívoco? La respuesta nos hará de esperar y en la siguiente imagen, un plano más corto de esa mujer que deja mirar las flores. Para darse la vuelta lo hará, pero sorprendentemente, y esta vez desde el punto de vista de Yoji, esa mujer dejará de ser anónima para convertirse en Makiko.
Así, lo que inicialmente era una realidad para los ojos del espectador y un equívoco para Yoye, sufre una mutación para convertirse en una realidad para este y una apariencia para aquel, que confundido no tiene más remedio que seguir el deambular de Makiko y pensar que la otra mujer fue tan solo un espejismo. Juego de falsas apariencias que de alguna forma quieren advertir al espectador que no todo lo que está viendo procede de la realidad, sino que también es fruto de la imaginación del director, de su director. Por otro lado, otra de las características que definen este tipo de propuestas es la tensión entre la puesta en escena y la puesta en situación. Nos referimos a la dialéctica entre, como dice Guérin, lo calculado y lo aleatorio, entre lo controlado y lo azaroso. Quizás una de las escenas que mejor ilustra esta idea sea la que filma la última clase antes de las vacaciones de Navidad. Tras tener una conversación con el profesor de Israel en la que éste le comenta que ese día quiere hacer un repaso del año, destacando lo mejor y lo peor del mismo, la cuesta, que sabe escuchar la realidad, encuentra en esta actividad la oportunidad perfecta para introducir desde el inicio el drama que afecta a su protagonista. Así le pide al profesor que añada la dimensión personal a sus preguntas, persiguiendo con ello que el tema de la muerte del padre de Israel aflore a lo largo de la escena. Este pacto con el profesor es principalmente lo único preconcebido por su director antes de comenzar el rodaje. El resto de las secuencias, acciones y diálogos son frutos de la improvisación del momento. La combinación entre control y aleatoriedad tuvo su resultado y finalmente, tras la pregunta de su profesor acerca del momento más triste del año, Israel le contesta: lo que pasó con mi padre. El instante conseguido fue auténtico y repleto de emoción, siendo una de las principales razones de ello el hecho de que Israel no supiera nada al respecto, lo que permitió que la situación fuese real y con ella que la emoción aflorase desde el interior del personaje. Para captar este momento de autenticidad, la filmación siguió patrones más bien propios de una producción documental. La secuencia fue filmada en tiempo real, sin ningún tipo de corte que rompiese el flujo natural de la acción. Ahora bien, el resultado final parece ser fruto de una filmación que sigue los patrones de una producción de ficción, ya que el tiempo real es reducido de forma significativa en el film, sin perder la ilusión de continuidad espacio-temporal. Evidentemente, este se logra en la sala de montaje. Así, se aplican elipsis de montaje de forma transparente con el objeto de que el espectador no sea consciente de los cortes temporales. Es decir, en lugar de proponerse una secuencia de montaje donde el sumario es evidente para el espectador, se opta por la construcción de una escena donde se trabaja una aparente equivalencia entre la duración de la historia y la del discurso, siendo el fuera de campo la figura que principalmente permite este logro. Recurso que permite el borrado de acciones y, por ende, el avance en la línea temporal sin que el espectador sea especialmente consciente de ello. El fuera de campo trazado desde dos formas. Por un lado, por una parte, jugando con la alternancia de otra acción a través del contraplano y, por otra parte, a través del sonido off, siendo los diálogos en off el recurso que con mayor agudeza sirve para falsear la continuidad de la acción, aun a pesar de que haya rupturas en su temporalidad. Como se acaba de ver, tan importante es la fase de grabación como la de montaje en este tipo de producciones, ya que es en la sala de montaje donde se materializa finalmente el discurso, seleccionando los momentos más significativos, resumiendo las secuencias y estableciendo el orden definitivo. Es donde la retórica de la ficción entra con mayor fuerza, persiguiendo cierta dramatización y estilización de la realidad. Así como es precisamente cuando los cinemas, esos fragmentos brutos de la realidad de los que hablaba Pasolini, son finalmente ensamblados con una determinada intención. Por ejemplo, y siguiendo con la secuencia de la clase, esta evoluciona de lo más jovial, valor positivo, hacia lo más amargo, valor negativo, así como de lo más público, superficial, lo más privado, íntimo, reservando para el último momento la respuesta de Israel. Así pues, la secuencia está construida siguiendo un claro patrón de oscilación de valores, a la vez que de un crescendo dramático que reserva para el final el clímax emocional. Este clímax emocional es filmado a través de un plano corto de Israel, sobre el que se formula en off la pregunta del profesor y donde él la responde. No solo con la escala del plano se sube la emoción, sino que también esta es intensificada con la duración del plano y con la banda sonora, aunque en este caso, más que por su presencia, por su ausencia. Tras la respuesta de Israel, el aula se colma de un silencio de respeto por lo sucedido. Este silencio es afortunadamente dilatado el tiempo preciso para conseguir que la emoción surgida espontáneamente traspase la pantalla cinematográfica y llegue a su público. Por su parte, en la película de Guérin, estas escenas montadas con una meticulosa precisión, como si fuesen trazadas con un tiralíneas, como por ejemplo la que estamos viendo, son alternadas con otras donde el tiempo fílmico es estrictamente equivalente al tiempo real de grabación. Como por ejemplo, esta sucesión de planos generales que estamos viendo, donde el día a día del barrio del Raval es retratado sin que el flujo natural de la acción sea roto en la sala de montaje. Así pues, nos encontramos ante un tipo de cine mestizo que tanto reproduce la realidad como la construye. Un tipo de cine que, como apunta Nichols, combina el ojo observador del documental
con las estrategias intersubjetivas e identificativas de la ficción. En resumidas cuentas, y ya para concluir, nos hemos hecho eco de dos películas que ejemplifican una tendencia en la contemporaneidad cinematográfica que se caracteriza, por un lado, por tener el mundo real como su principal referente y, por otro, por su condición de hibridación formal. Películas mestizas que, y volviendo de nuevo al pensamiento cinematográfico de Panofsky, se sitúan en un curioso cruce entre la reivindicación de la transparencia, la pantalla es fiel reflejo de una realidad física, el cine como ventana, y la reivindicación de su manipulación. Para que esta realidad sea arte debe ser transformada, el cine como marco. Así pues, parece ser que el cineasta debe ser, por una parte, y como dice Quintana, cito, una especie de entrenador de situaciones que buscan la naturalidad de lo fortuito algún signo revelador, cierro la cita, y por otra parte, un prestidigitador que estilice el material grabado en la sala de montaje sin que ésta pierda su impronta realista. Muchísimas gracias.